Presidente, la Unión Europea agradece al Alto Comisionado por su actualización verbal sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La UE celebra su visita reciente al país y el refuerzo de su oficina y la ampliación de su mandato para 2 años más en Venezuela. Seguiremos apoyando la labor importante de la oficina, también en términos financieros, e instamos a Venezuela a que coopere plenamente con todos los mecanismos de derechos humanos internacionales, incluida la Misión de Determinación de Hechos y la Corte Penal Internacional. La UE se preocupa hondamente sobre las violaciones y abusos de derechos humanos, incluida la represión política en Venezuela. Nos sumamos a su llamado para la reforma del sistema judicial y político y a la liberación inmediata e incondicional de los prisioneros detenidos arbitrariamente. Nos preocupa la ley propuesta para reglamentar y penalizar a las ONGs. Estamos convencidos de que toda manera sostenible de salida a la crisis requiere las negociaciones políticas dirigidas por Venezuela de manera inclusiva. Por eso celebramos la recuperación de las negociaciones en México, incluido el acuerdo social, y alentamos a ambas partes a que prosigan con su compromiso constructivo para que las elecciones creíbles, transparentes e inclusivas se puedan facilitar. Señor Alto Comisionado, ¿podría aportar más información sobre el estatus de aplicación de las recomendaciones de derechos humanos hasta ahora y en qué ámbitos concretos su oficina trabajará para el nuevo memorando de entendimiento? Gracias. Gracias. Paraguay tiene la palabra. En nombre de un grupo de países, embajador, está en uso de la palabra. Hizo esta intervención en nombre de Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay. Agradecemos sus recientes visitas a la región y valoramos especialmente la realizada en Venezuela. Tomamos nota con satisfacción de la renovación del memorándum de entendimiento, así como la apertura demostrada por parte del gobierno venezolano en esa ocasión. Consideramos vital la efectiva implementación de las recomendaciones vigentes. Su incumplimiento adquiere especial preocupación cuando deviene de un Estado que hasta diciembre fue miembro de este Consejo. Nos preocupan las restricciones al espacio cívico, en especial de cara a las próximas elecciones presidenciales, en particular la aprobación de la nueva ley de ONGs y la ley de cooperación internacional que supondrá un grave retroceso, así como una barrera a la actuación humanitaria en el terreno. Observamos con preocupación las persistentes detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza contra militantes políticos y sociales, las condiciones de detención y el retraso judicial. También la situación de los pueblos indígenas explotados por grupos ilegales armados y fuerzas de seguridad. Instamos a Venezuela a implementar las recomendaciones enunciadas en reiterados informes y a colaborar de manera genuina y transparente con la oficina y los mecanismos de este Consejo. Finalmente, señor presidente, le consultamos al Alto Comisionado qué acciones pretende desplegar su oficina para impulsar medidas que garanticen condiciones justas y equitativas en el marco del proceso electoral vigente en Venezuela. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra Estados Unidos. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, Alto Comisionado Turk, por su labor en Venezuela. Seguimos apoyando una solución duradera y pacífica a esta crisis, que puede alcanzarse a través de las negociaciones completas dirigidas por Venezuela hacia unas elecciones libres y justas. Instamos a la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, incluidos los nacionales estadounidenses, que se apoya a las víctimas de los abusos, se respete la libertad de expresión, asociación, asamblea y el derecho a la negociación colectiva. Nos preocupa hondamente la nueva legislación propuesta que restringiría en mayor medida la capacidad de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, para operar en Venezuela. Este proyecto de ley se alinea con intentos similares en Rusia y en Nicaragua para silenciar e intimidar a aquellos que disientan. Esperemos que se acaben los ataques contra los defensores de derechos humanos, líderes de sindicatos, periodistas y la oposición política y sus miembros familiares. Queremos trabajar con los asociados y aliados para brindar asistencia humanitaria para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Alto Comisionado, ¿cómo podemos promover la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro y sus acólitos? Gracias. Gracias. Bolivarian Republic. República Bolivariana de Venezuela, tiene la palabra.
Señor presidente, sí, esto es un punto de orden. Yo agradezco al señor presidente tomar los correctivos para que en sala se mantenga el lenguaje de decoro necesario en Naciones Unidas y se evite cualquier mención que respete la legitimidad y legalidad de un gobierno perfectamente y democráticamente constituido. Agradezco en tal sentido que por favor haga usted los correctivos pertinentes y las observaciones para que se eviten este tipo de menciones que harán objeto de un continuo punto de orden por parte de mi delegación. Gracias, señor presidente. Dicho esto, Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece al alto comisionado por su actualización y reitera su preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela. Las restricciones al espacio cívico son igualmente preocupantes, incluyendo la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional de una ley que limitaría a las organizaciones no gubernamentales. Es fundamental que cesen los actos de persecución e intimidación contra las voces disidentes y se asegure el ejercicio efectivo de los derechos a la libertad de opinión y de expresión y de reunión y asociación pacífica. Mi delegación toma nota de la decisión de ese gobierno de prorrogar por 2 años la presencia del equipo de su oficina en el país, del acceso otorgado a algunos centros de privación de libertad y de la visita que usted realizó, señor alto comisionado, en enero pasado e insta a las autoridades de Venezuela a cooperar de manera genuina con su oficina y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. El Ecuador reitera que, en un marco de respeto a los derechos humanos, la libre expresión de los venezolanos en las urnas, con una autoridad electoral independiente y observadores internacionales, permitirá la restauración de la democracia y se suma al llamado a las autoridades de Venezuela para que el proceso electoral en el 2024 sea justo, inclusivo y transparente. Muchas gracias. Thank you, Excellency. And now... Agradezco su intervención, señora. Invito a Portugal a hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Portugal hace suya la declaración de la Unión Europea. Agradecemos al alto comisionado el informe presentado y agradecemos su reciente visita a Venezuela y la extensión de la presencia del equipo allí 2 años. Confiamos, pues, en que la oficina seguirá haciendo una contribución notable al progreso de los derechos humanos en Venezuela. Nos preocupa los informes sobre violaciones de derechos humanos que seguimos escuchando, sobre todo cuando se trata de los oponentes políticos, defensores de los derechos humanos, medios de comunicación y el posible efecto de la ley, de la propuesta de ley sobre las ONGs. Por otro lado, nos tranquiliza saber que el alto comisionado pudo entablar un diálogo constructivo con el gobierno, inclusive sobre el tema de la liberación de ciudadanos detenidos por haber ejercido sus derechos civiles y políticos. También el compromiso de hacer frente a denuncias de tortura e investigar a los responsables. Todo esto nos alienta, señor alto comisionado. Antes llamó usted la atención del Consejo hacia las dificultades en lo que hace al goce de ciertos derechos sociales y económicos en Venezuela. ¿Qué recomienda usted entonces para contrarrestar tal situación? ¿Qué papel puede desempeñar la oficina al respecto? Gracias, señor presidente. Gracias a usted, Portugal. Y ahora vamos a escuchar a Francia. Señor alto comisionado, Francia saluda el viaje que hizo usted a Venezuela en enero pasado, cuando la crisis sigue adelante. La acogida, creo que se le dio, es señal positiva, pero las violaciones graves siguen adelante y deploramos la erosión constante del Estado de Derecho, que la justicia no sea independiente y restricciones en lo tocante a la libertad de expresión, como indica el número sin precedentes de estaciones de radio que se cerró en el 2022. Hay muchos venezolanos que se han ido al exilio y las autoridades siguen con su estrategia de acoso de la sociedad civil, como lo dice esta noticia tan alarmante de la ley sobre las ONGs. Y nosotros queremos que se deje de perseguir a estas personas, periodistas, oponentes políticos, medios de comunicación, etcétera. Y repetimos nuestro llamamiento: liberación inmediata y sin condiciones de todos los prisioneros políticos. Alentamos a Venezuela que aplique las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Estamos dispuestos a acompañar el que sigan las negociaciones empezadas en México entre venezolanos, que es la única manera de resolver la crisis venezolana mediante la organización de elecciones presidenciales libres, democráticas y bajo observación internacional en 2024. Tras su visita, señor, los equipos, como usted lo esperaba, han obtenido el acceso ilimitado a todos los centros de detención del país.
Muchísimas gracias. Perú ahora tiene la palabra. El Perú agradece al Alto Comisionado por su presentación. El Perú valora la presencia de la Oficina del Alto Comisionado en la República Bolivariana de Venezuela y saludamos la decisión de renovar su permanencia por un periodo adicional de 2 años. Confiamos en que contribuirá a profundizar y ampliar las reformas emprendidas en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al sistema de justicia. El Perú coincide con el Alto Comisionado en que su oficina puede contribuir a fomentar la confianza entre el Estado y la sociedad venezolana, así como apoyar los esfuerzos de diversos actores por afrontar los retos existentes en el ámbito de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Al mismo tiempo, observamos con preocupación que la oficina continúa documentando violaciones de derechos humanos en el país, como casos de detenciones arbitrarias y de uso de tortura, entre otros. Compartimos además las preocupaciones expresadas sobre una nueva legislación para regular a las organizaciones de sociedad civil que puede restringir el espacio cívico. El Perú apoyará todo esfuerzo que promueva el diálogo y el entendimiento entre los venezolanos para que avancen en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en su país. Gracias.